Bienvenidos a Sobre la Tierra. El podcast donde el campo tiene la palabra. Aquí hablamos de agricultura, innovación y todo lo que mueve al agro. Desde el campo hasta la mesa, pasando por cada historia, cada desafío y cada cosecha. Acompáñanos en este recorrido por el mundo agrícola. Yo soy Cristian Mendoza Malo. Y yo, Marcela Erazo. Esto es Sobre la Tierra, el podcast donde el campo tiene la palabra. Bienvenidos a Sobre la Tierra. Estamos iniciando un nuevo capítulo de este podcast en el cual siempre tratamos de darle al agricultor información clara y sobre todo útil, ¿no? Algo que le sirva, que pueda aplicar. El día de hoy vamos a hablar sobre el buen uso de plaguicidas. Esto es sanidad vegetal. Es súper importante y realmente es un tema que causa controversia, dudas, que si es mucho, que si se lo hace bien, que si lo utiliza los plaguicidas de la forma correcta. Bueno, para hablar de este tema, nos acompaña el día de hoy Dalenber Ronquillo. Él es ingeniero zamorano que tiene una tiene mucha experiencia en cultivos de ciclo corto y programas de sostenibilidad de cacao. Bienvenido, Dalenber, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marce? ¿Cómo le va? Buen día. Bienvenido nuevamente a Sobre la Tierra, porque ya estuvimos en tu cultivo, estuvimos visitando también y conociendo tu fase de agricultor, ¿no? Así es, precisamente. Bueno, muchas gracias por la invitación y contento de compartir este espacio para informar a los agricultores con el uso correcto de los plaguicidas. Se habla mucho del impacto de los plaguicidas en la salud y el ambiente, ¿no? ¿Cuáles son los principales mitos y realidades sobre su uso? Es lo que queremos saber el día de hoy. Según la FAO, hasta el 40% de los cultivos a nivel mundial pueden perderse por plagas y enfermedades si no se manejan correctamente. ¿Cómo pueden los productores aplicar plaguicidas sin afectar la seguridad alimentaria ni el medio ambiente? Bueno, definitivamente aquí hay varios aspectos a tomar en cuenta al momento de elegir qué plaguicida vamos a utilizar en nuestro cultivo. Definitivamente tenemos que arrancar por el uso de plaguicidas que estén debidamente certificados y controlados por el ente nacional. Respetar lo que son las dosis y recomendaciones del mismo producto y pues obviamente elegir la aplicación en el momento indicado. En el comienzo de la afectación de la plaga, ya sea preventivo, o también pues ir respetando los periodos de carencia. Bueno, y en ese sentido, ¿qué factores influyen en la efectividad de un plaguicida? Muchas veces los productores dicen, no me funcionó. ¿Esto a qué se puede deber? ¿De pronto a la aplicación o a la calidad del producto? Definitivamente hay muchos factores y muchas veces no depende solo del producto, sino son factores externos, climáticos, por ejemplo. Muchas veces elegimos aplicar un producto, sea este un fungicida o un insecticida, en condiciones que no permiten que el producto trabaje de manera adecuada. Siendo más específico, posterior a una lluvia fuerte, en la cual el producto necesita de un coadyuvante para que pueda penetrar mejor la cutícula o las gotas que estén presentes en el cultivo. Eso por mencionar, muchas veces tenemos condiciones de alta temperatura también que nos permiten que los productos no trabajen adecuadamente. Condiciones de estrés en el cultivo, a veces cuando tenemos sequías, tenemos exceso de lluvias, los productos no funcionan de igual manera porque muchos de ellos son sistémicos y necesitan que la planta pueda traslocar este ingrediente activo en su cultivo. En este sentido, más allá del uso responsable si el producto es bueno o malo, más bien depende de las condiciones climáticas y el momento de decisión del productor. Ok. Entonces, para esto igual el productor en el momento de la aplicación o recibió algún tipo de asesoría o le debieron haber dicho cuándo tenía que aplicar. ¿Le dieron algo de información? Por lo general, ¿el agricultor recibe esa información? Generalmente no. Generalmente cuando uno va a un agroservicio, pregunta y menciona la plaga común que tiene en ese momento y el agroservicio le brinda lo que más le convenga al bolsillo del agricultor. Esa es la realidad. En este sentido, tenemos múltiples opciones en respecto a insecticidas, fungicidas. Sin embargo, el productor no tiene esa asesoría o esa posibilidad de decidir el momento correcto. Cuándo identificar el comienzo del ataque a una plaga, cuándo identificar el ataque o la proliferación preventiva de hongos y pues obviamente es realizar las aplicaciones debidas. El agricultor le hace falta esa asesoría como tal. Sabemos que la clave del éxito en la aplicación de plaguicidas es seguir buenas prácticas, es lo que estás diciendo, ¿no? ¿Cuáles son los errores más comunes que se cometen al usarlos y cómo se pueden evitar? Como mencionaba al comienzo, que haya mucha lluvia, que haya mucha precipitación previo a una aplicación afecta mucho a la adherencia de la molécula en el cultivo.
Otro error muy común es utilizar productos que no son debidamente certificados. Hoy en día hay mucha elaboración de productos artesanales, orgánicos y demás, pero no constan con la respectiva em, aceptación de parte de los entes reguladores del país. Asimismo, a veces el agricultor, por ahorrarse dinero, aplica más o menos de la recomendación técnica. Y esto nos afecta totalmente en el cultivo, porque a veces por ahorrarnos unos dólares y hacer alcanzar más el producto para más, en realidad hacer lo que tenga mayor volumen de aplicación, queremos ahorrar dinero, pero nos termina afectando en la eficiencia del mismo. Ok. Hay otro tema clave que es la calibración de equipos, Así ¿no? es. ¿Cómo influye una mala calibración en la eficacia y seguridad del producto y en términos de seguridad, ¿no? ¿Qué medidas básicas deben tomar los productores para protegerse durante la aplicación? Me ha tocado ver y precisamente un trabajo educativo con mis productores de la zona donde yo resido en Manabí, que no utilizan equipo de protección personal, tanto en la preparación del producto ni tampoco en la aplicación. Se recomienda que el productor utilice gafas de seguridad, guantes de seguridad, o sea, plásticos como tal, que inhiban el contacto directo con los agroquímicos. Trajes de seguridad también que sean no se pueda penetrar el agua de las mismas moléculas en su piel como tal. Y evidentemente, pues una mascarilla. Hay mascarillas especializadas con filtros que evitan que, a pesar de que el agricultor está haciendo la aplicación en el momento del cultivo y pase ahí mismo, él respire directamente esa molécula. Generalmente usan pañuelos Ok. y eso es prácticamente entrar sin armas a la guerra. Definitivamente, para poder tener una eficiencia al momento de aplicar los productos, hay que revisar la calibración de nuestros productos, de nuestros equipos. Hay muchas veces que las bombas de motor o las bombas de mochila tienen problemas en su sistema, se tapan, no liberan la misma cantidad por planta y eso reduce el efecto de la misma. Por ejemplo, me he topado casos en los que en una hectárea la mitad sí trabajó el producto, en la otra mitad no trabajó. Y es que esto depende mucho de la aplicación del productor. Yo creo que más adelante mencionaré los diferentes tipos de productos y cómo manejarlos al momento de la aplicación. Dalenberg, hablamos de seguridad, tú hablaste de todo un equipo, y yo digo, estos equipos los venden en los agroinsumos, por lo general. Sí, no en todos, la mayoría solo vende insumos y demás fertilizantes, pero generalmente no. Lo que más se encuentra en ferreterías, en supermercados también, entonces ahí podríamos realizar la compra de estos equipos de protección. ¿Estos son de una sola uso o se vuelven a usar? No, se pueden usar varias veces. O sea, Obviamente, digamos, es una inversión que vale la pena. por supuesto. Obviamente, por ejemplo, los filtros de las mascarillas pues tienen su periodo de que ya no son tan efectivos y se los cambia. Simplemente se cambia el filtro y la mascarilla puede ser utilizada por un periodo más extenso. Ok. Bueno, también hay mucho debate sobre el tiempo de reentrada y carencia, ¿no? Así es. ¿Por qué es tan importante respetarlos y qué riesgo existe si no se cumplen estas indicaciones? De acuerdo, aquí hay que aclarar los dos conceptos de cada uno de ellos. El periodo de carencia se refiere a cuando el productor, o en este caso el agricultor, puede cosechar su producto luego de haber hecho la última aplicación. Por ejemplo, un fungicida que nos comente o en su etiqueta debe decir cuánto es su periodo de carencia, de un mes o de 15 días. Hay que respetar la cosecha de ese periodo. Si nosotros cosechamos en 15 días o antes, es muy probable que el consumidor adquiera restos o residuos de la molécula que aplicamos anteriormente. En lo que se refiere a tiempo de reingreso, es básicamente cuando nosotros podemos reingresar al cultivo sin utilizar el equipo de protección personal. Porque de igual manera siempre quedan moléculas en el aire, recordemos que son gases, que son moléculas que entran en contacto con el ambiente y suben, entonces es preferible evitar contacto directo y la inhalación de los mismos. Esto de lo que estamos hablando, quizás hay personas que nos están escuchando en este momento y dicen, bueno, pero yo ya he hecho fumigaciones y no me he puesto todos los equipos que dice el ingeniero, Sí. no me pasó nada, lo voy a seguir haciendo. ¿Qué le podemos decir a estas personas, a estos agricultores que nos están escuchando y que, bueno, quizás no han tomado las medidas antes? No, definitivamente llamar al uso de la conciencia, a prevenir más que todo. Definitivamente cuando uno realiza una aplicación en 1 o 2 años no ve afectaciones, pero si hablamos a partir de 5 años, por ejemplo el agricultor que tiene toda su vida cultivando, es muy propenso a desarrollar células cancerígenas en su cuerpo.
ya sea en la piel, por tener contacto directo al preparar los productos, o ya sea en sus pulmones y también parte de sus intestinos, ¿no? En su estómago como tal. Porque muchas veces, y me ha tocado verlo, que los productores luego de la jornada no se realizan una correcta limpieza, aseo como tal después de haber trabajado con los agroquímicos y van directamente a comer. Entonces hay residuos en nuestras manos, en nuestra piel y siempre vamos a tener esa amenaza de ingerir restos de agroquímicos en los alimentos. Sí, yo también he visto que ni siquiera es que se mueven del sector donde están trabajando, Ujú. sino que les llevan el almuerzo al lugar y comen allí. Entonces, después de haber hecho una aplicación, pues se están poniendo más en peligro, digamos, más al contacto de estos. Totalmente de acuerdo. O sea, es un riesgo latente que quizás no se ve en el momento, pero a los 50, 45 años ya vemos personas que tienen inicios de cáncer. Hablemos ahora de la importancia de contar con el equipo correcto, que incluye el uso de boquillas, presión adecuada, el tipo de maquinaria en la eficiencia de la aplicación de plaguicidas. Bueno, generalmente hoy en día pues la agricultura ha avanzado bastante y las maquinarias vienen con su calibración correcta, pero dirigido, en este caso es más sencillo. Por ejemplo, una bomba aspersora para un tanque aspersor, mejor dicho, con alerones, se revisa el caudal de cada uno de sus boquillas. Pero para trasladarlo al pequeño agricultor es ideal revisar revisar el caudal de aplicación. ¿Cómo o qué es el caudal para ellos? Es saber qué cantidad de líquido sale en X cantidad de tiempo. Es decir, por ejemplo, cuántos milímetros de agua me salen en 10 segundos que yo tengo presionada la bomba o la boquilla. Y así yo podré saber si está correcta la aplicación o si definitivamente me está saliendo menos caudal, me está saliendo menos cantidad de producto y pues obviamente va a haber afectada la aplicación al cultivo. Entonces, una recomendación es siempre revisar sus boquillas y medir el caudal de aplicación. Ojo, y aquí quisiera tocar un detalle más. Ok. Al momento que nosotros estamos preparando nuestro tanque o nos estamos preparando nuestra aplicación, hay que tener en cuenta las moléculas que estamos utilizando y sus diferentes presentaciones. Tenemos polvos mojables, emulsiones concentradas y demás. Muchas veces estos polvos mojables inhiben el sistema de liberación del insumo que estamos utilizando, en este caso las bombas de mochila. Tiende a sedimentarse en el tanque de preparación. ¿Qué es lo que provoca esto? Pues obviamente que se vaya tapando y la aplicación no sea la misma para el inicio de la hectárea que para el final. Siempre se recomienda una agitación constante en el tanque de aplicación. Bien sellado. Preferible. Dallenberg, yo te escuché el otro día hablando sobre ese tema Sí. de las etiquetas y me llamó la atención. Esto de la etiqueta, o sea, ¿cuánto debe saber el agricultor sobre el producto? Digamos que está en la etiqueta, pero que Ujú. quizás no lo estamos revisando. Cuéntanos un poco. Definitivamente lo que hablábamos hace un momento, el periodo de carencia y el periodo de reingreso son aspectos importantes. Definitivamente el ingrediente activo para saber identificar, que creo que esto le hace mucha falta de conocimiento al productor, qué ingrediente activo estamos utilizando y de esa manera saber cómo actúa a sí mismo. Por ejemplo, si estamos utilizando un producto que sea de contacto o ingestión, o si es un amplio espectro o un enfoque directo a una plaga en específico. Asimismo, las recomendaciones de su uso, cómo se prepara. Muchas veces el productor no se fija en el pH del agua y esto después repercute que él vaya al agroquímico, al agroservicio y le reclame. No me funcionó su producto, no me trabajó como me había comentado, etc. Cuando nosotros realizamos una aplicación, es importante conocer el pH del agua. De esta manera, si tenemos generalmente el productor usa o agua de lluvia o agua de pozo. Una de las dos siempre tiene altas concentraciones alcalinas. Okay. Entonces, ¿cómo regulamos esto? Pues básicamente con un regulador de pH, se lo ofrecen en los agroservicios, pero muchas veces el agricultor por economizar no lo aplica o no lo utiliza. Entonces, la recomendación siempre es fijarse en el pH del agua, pues evidentemente usar un regulador de pH y a su vez mantener una agitación constante. Para una correcta disolución de emulsiones concentradas, como por ejemplo los fungicidas generalmente, recomendamos pues una agitación constante y mezclarlo con la media capacidad del tanque o el recipiente, para luego posteriormente colocar el resto de agua y colocar el fijador, o en este caso un adherente que puedan utilizar en esta época de lluvia sobre todo. Ok. Ahora hablemos un poco sobre la seguridad del agricultor. O sea, nosotros
Vemos muchos productos en el mercado, pero estos tienen que tener algún permiso, regulación. ¿Cuál es la seguridad que tiene el agricultor de decir, bueno, yo compro esto y esto ya, digamos, alguien lo verificó? Claro. ¿Cómo funciona eso? Cada producto que sale al mercado, cada agroquímico que sale al mercado debe tener su número de registro. De esta manera, con este número de registro, nosotros podemos revisar en la página del ente regulador principal del ECOR, que es Agrocalidad. Agrocalidad, en conjunto con el Ministerio de Ganadería y Pesca, pues hacen la evaluación previa antes de permitir que un producto salga al mercado. Entonces, como yo mencionaba anteriormente, a veces tenemos insumos que salen al mercado que no sabemos si ¿De dónde están son? regulados, son orgánicos, diferentes presentaciones y marketing que le hacen a los productos, pues es evidente tener una correcta regulación. Entonces, viendo de esta manera el título o el número de registro, podemos identificar que ya está aprobado por Agrocalidad y es un producto que funciona como tal. Ahora quisiera hablar un poquito, entrar en materia un poco a conocer estos productos de los que estamos nosotros hablando, de los plaguicidas en general, pero tenemos aquí productos que es la nueva propuesta de Alfagro, que son Gama, Garrote, Potencial y Diferencial, ¿no? Están ya en el mercado y un poco conocerlos, ver cuál es su aplicación, qué es lo que nos trae en cuenta. De acuerdo. En este caso, bueno, los productos Potencial, Diferencial, Garrote y Gama son productos que son muy competitivos en el mercado. Permiten que el agricultor tenga una mejor posibilidad de trabajar con un producto de buena calidad, comprobado, y evidentemente pues que sea más accesible a su bolsillo. Creo que en relación a la propuesta del mercado hay mucha diferencia y es muy atractivo para el agricultor. En el caso de productos de acción dirigida, como Sí. Garrote, ¿no? Que impiden la alimentación del gusano cogollero, ¿qué ventajas ofrecen frente a los de amplio espectro? Bueno, en este caso quisiera hablar un poco más sobre garrote. Garrote es un producto, un insecticida que está compuesto de lufenurón al 5%. Entonces, ¿cómo trabaja el lufenurón? Pues es un inhibidor de quinina, actúa por contacto e ingestión. Es decir, el agricultor cuando lo aplica, y esto es muy importante con la pregunta que usted me menciona, cuando nosotros queremos controlar la plaga, muchas veces no sabemos si el gusano está en ese momento en el cogollo. En este caso está dirigido para gusano cogollero, ¿no? No sabemos si está en ese momento en el cogollo o está en otra parte de la planta. Cuando se hace la aplicación, se aplica a nivel general en la copa del cultivo, en este caso maíz, y no sabemos dónde está colocado el producto, dónde está colocado el gusano. Con este tipo de productos de contacto e ingestión permite que si el gusano está presente, lo afecte, como digo, inhibe la absorción de quinina y también permite que el cultivo como tal quede protegido. Apenas como el gusano ingiera y empieza a morder el cogollo, se ve atacado pues, y se muera. Aparte, una ventaja muy importante es que es directamente elaborado para los lepidópteros y también inhibe lo que es la formación de las larvas y también de los huevecillos que muchas veces dejan estas plagas como tal. En este caso, el gusano cogollero específicamente. Sobre Gama, bueno, se ha dicho que es un producto ideal para ciertas etapas del cultivo. ¿Cómo influye el momento de la aplicación en el resultado final y qué beneficios aporta? En este caso, Gama está elaborado de propiconazole a 250 gramos sobre litro. Es muy importante saber que más allá de poder controlar la plaga en ese momento, Gama nos permite realizar un control preventivo y curativo también. Entonces, muchas veces, y en este caso hablábamos también de lo que es afectaciones en el cultivo de maíz, como manchas de asfalto y demás. Los primeros días, cuando vemos las primeras espórulas o primeros desarrollos del hongo, es cuando tenemos que aplicar productos como Gama, que nos permitan prevenir y en ese momento, cuando empieza el desarrollo, atacarlo totalmente y evitar la esporulación del hongo, haciendo Ya. que se inhiba su desarrollo y evidentemente pues que no se prolifere más, porque esta plaga es una plaga muy agresiva. La mancha de asfalto en cuestión de 7 días puede reducir ganancias del 30 a 40%. Sí. Bueno, muchas veces los productores creen que si mezclan varios productos en una misma aplicación, Sí. se obtendrán mejores resultados. ¿Qué tenemos que decir de eso? Bueno, yo creo que el agricultor es muy experto en ese sentido. Créame que es más factible para incluso el agricultor que mezcle productos siempre y cuando estos sean compatibles. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Es obviamente haciendo una prueba externa antes de mezclar todo en nuestro recipiente principal. Hablando en términos ya en campo, es decir, en un recipiente, en un tacho, mezclar un porcentaje del producto que apliquemos, ya sea un insecticida,
con un fertilizante o con un fungicida como tal y ver cómo se comporta la mezcla de los mismos. De plano, si el producto son incompatibles, empieza a haber una sedimentación muy latente, de cierta manera blanca, y empieza a sedimentarse en el tanque. Eso nos implica de momento que no tenemos que seguir con esa mezcla y evitar la misma. Muchas veces cuando usamos herbicidas y insecticidas en conjunto, hay que tener mucha precaución con los productos que son órganos fosforados, es decir, en el caso de los insecticidas, porque al trabajar o al mezclarse, verse en contacto con nicosulfurón, a veces mesotrione, que son herbicidas muy importantes, post-emergentes, tenemos una afectación en el cultivo de maíz que hace que el maíz se inhiba en su etapa reproductiva femenina. O sea, solo se desarrolle su tallo, se haga, como dicen en los agricultores, se haga macho y no tenga el desarrollo de la mazorca como tal, debido a estas mezclas. Entonces, en conclusión, definitivamente el agricultor tiene que hacer una prueba antes de mezclar los productos y evitar pues las mezclas que ya son conocidas. Mesotrione o nicosulfurón con órganos fosforados. En este caso, pues una muy particular o muy conocida sería el clorpirifos. Dallenberg, ¿qué pasa con los envases vacíos? Esto lo hemos conversado ya aquí en este programa. Parece que hay un poco de despreocupación a veces en el campo con esto, pero ¿cuáles son las alertas que tenemos que dar? Definitivamente, y aquí también siempre es importante que el agricultor haga un correcto uso de sus insumos. Todo parte desde la compra correcta, de la elección más adecuada para su cultivo, la aplicación con protección y demás, y por último, pero no menos importante, el manejo de desechos. Se recomienda al productor que una vez utilizado el producto, sea enjuagado 3 veces con agua limpia, es decir, un triple lavado. Luego, posterior a esto, hacer una perforación en lo que es el mismo recipiente, ya sea una funda, ya sea un envase de 1 litro o una caneca como tal. ¿Por qué? Muchas veces los niños o los animales que están alrededor de donde guardemos estos productos pueden llegar a beber agua, pueden llegar a utilizarlo como recipientes y obviamente van a verse afectados por la ingestión de las mismas. Incluso a veces los dejan botados en el mismo cultivo y en la siguiente siembra del próximo año lo vuelven a quemar. Eso está totalmente mal, porque primero el producto entra en contacto directo con el suelo, está afectando a la flora microbiana del suelo como tal y evidentemente pues nos hace el suelo más infértil cada vez, porque combinamos un plástico altamente tóxico con el suelo directamente. Entonces, el manejo ideal, triple lavado, almacenamiento correcto y perforación. Y pues hay muchos entes y hoy en día esperemos que se siga desarrollando más en el Ecuador. Y hay entes que se dedican a la recolección de estos envases. Yo creo que en un futuro no muy lejano podremos tener esa ventaja de que cuando existe el interés o el beneficio económico del productor de guardar estos envases y luego entregarlos a una casa comercial o entregarlos a un agroservicio que se dedica a esta recolección, va a haber una mayor responsabilidad y evitaremos muchas muertes y mucha afectación en los cultivos. Y es importante que el agricultor, como tú dices, haga esos pasos previos en casa para luego entregarlos ahí y dejarlos y asegurarse de que su terreno o donde él vive, donde está su familia, pues está seguro, Totalmente. ¿no? Y eso de quemarlo, pues no, es una No, muy mala definitivamente no. práctica. Ya aprendí, yo no sabía la verdad que lo quemaban. Sí. He visto otras prácticas de quema en el agro, pero no sabía lo de los tachos, mira tú. Sí, definitivamente. Y es muy latente. A veces se le acumula tantos frascos o tantos envases y deciden quemarlos. Seguimos haciendo la misma contaminación al ambiente. Sí, que debemos evitar. Hemos conversado mucho sobre este tema de los plaguicidas, hemos visto algunas alertas, hemos visto también la forma correcta, pero quisiera ya concluir contigo el tema, Dallenberg, y que nos digas, bueno, finalmente son necesarios. Sí. Lo que tenemos que hacerlo es usarlos bien. Definitivamente sí. Usarlos bien, tomar la decisión en el momento correcto, sobre todo preventivo, a los primeros síntomas de afectación de cualquiera que sea la plaga, sea un insecto o un hongo. Y definitivamente el uso correcto de los mismos. Protección personal, buen manejo y almacenamiento. Muchas gracias, Dallenberg, por acompañarnos una vez más en Sobre la Tierra. Un gustazo, el gusto ha sido mío. Gracias por la invitación y espero estar siempre ahí para servir. Vamos a ver si vamos a visitar tu cultivo. De pronto nos invitas a la cosecha. Claro que sí, vamos a gestionarlo. Ya, me parece increíble. Bueno, nosotros nos despedimos el día de hoy. Les agradecemos a todos por acompañarnos y escuchar sobre este tema tan interesante como es el manejo responsable de los plaguicidas. No se olviden, por favor, de seguirnos en nuestras redes sociales, de ponerle el
clic a la campanita esta para suscribirse aquí a nuestro canal de YouTube y podrán saber todas las semanas cuando tenemos capítulo nuevo. Así que denle el clic y ahí les saldrá el programa. También pueden escucharnos en Spotify, que estamos en Spotify. Si quieren, mientras van en camino a su cultivo, pues ponen ahí el programa en Spotify y nos van escuchando y les llevaremos, digamos, una charla amena mientras ustedes van manejando. Nos despedimos y agradecemos también a la producción, Lucas Olarezo, Ashley, Lidia, Sergio Guatemala nos acompaña todavía por aquí, sí, Jorge también. Y bueno, Diana Llanes también que nos acompaña en la postproducción. Muchas gracias y nos vemos en un próximo programa. La agricultura está evolucionando y con ella la protección de tus cultivos. Bienvenido a la nueva era agrícola, tecnología, innovación y efectividad en cada aplicación. Confía en la nueva generación de protección para tus cultivos. Únete al futuro de la agricultura hoy.